pues la ejemplificación del ducto y donde se empieza a dar el secado. Entonces, tenemos aquí la distancia ZE, que es la distancia necesaria para que en el equilibrio la calidad sea 1. Es decir, que todo el líquido pase a vapor. Pero ¿qué pasa? Eso es una condición en equilibrio. En condiciones que no están en equilibrio va a ser diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, la línea de calidad, para que sea como más fácil de mirar. Esta viene la línea de calidad, aquí tenemos el ZE, esta es toda la línea teórica, y vemos que justo cuando este ZE está acá y se junta con la línea de calidad, este es el 1 teórico de si todo pasa hacia vapor, todo el líquido pasa hacia vapor. Pero ¿qué pasa? Cuando esta situación no pasa porque está en un sistema más real, el ZA, que será la distancia para que ese mismo vapor todo pase ya a estado gas, de ese mismo líquido, perdón, pase todo a estado de vapor, este va a tomar más, pues más longitud, o sea, vas a lo largo del ducto, este va a ocurrir después. Y como ven, en la línea teórica de la calidad, así se entendiese como si estuviese mayor que 1, porque este es el 1 de acá. Sin embargo, esto se hacen aproximaciones, pues se hace una aproximación que realmente en temas de eficiencia, esta calidad, para que en el sistema real alcance esta distancia en la que todo el líquido pase a vapor, es menos eficiente, porque vean que esta ya sería como la real de la calidad para ese sistema en desequilibrio. Entonces, este esquema lo que me quiere tratar de ejemplificar es que es la comparativa desde el equilibrio con el sistema real o en desequilibrio y cómo eso influye en las calidades de ese proceso de transferencia de calor. Porque obviamente el equilibrio va a ser como el más eficiente y el más rápido, sin embargo el desequilibrio va a tener una distancia mayor para que eso se logre y una calidad menor, sin embargo puede verse que esté mayor, pero es porque necesita más energía a suministrar al líquido porque cierta parte se está yendo al vapor. Entonces aquí me dice que el flujo del calor, el flujo de calor total QZ de la pared del flujo al tubo consiste en el calor asociado a la evaporación de las gotas del líquido, o sea, QL, y el calor condensado de QG. Eso es lo que me quiere decir simplemente es que la función del flujo del calor es dependiente también a la distancia, este Z, como lo estábamos viendo acá. Y que este también depende del Z del líquido y del Z del vapor. Bueno, entonces entramos a otro término que es el factor K, que es definido como la fracción de energía total suministrada que efectivamente va hacia el líquido. Por ejemplo, en condiciones de equilibrio, si yo supiese que todo lo que yo tengo de energía va directamente al líquido dividido pues el total, esto me daría 1, porque toda esa energía suministrada pues inicialmente se iría para acá. Entonces serían equivalentes, serían iguales y me daría 1. Pero ¿qué pasa en el caso real? En el caso real, este Q, una parte va hacia el líquido y otra parte va hacia el gas. Entonces en el equilibrio, en el desequilibrio, en el caso real, esto sería menor a 1. Bueno, entonces tenemos esta, ahí se me movió, este 4Q va encima de este 4. Entonces dice, la calidad de vapor para Z menor a ZE viene a por un balance de energía. Pues eso es
pues el balance de energía, pues que me relaciona simplemente lo que ya vimos en el diagrama anterior. Tenemos también en esta el diámetro interno del ducto, el flux y la entalpía, el calor latente de la evaporación. Esta ecuación me lleva a esta, que lo que está diciendo, pues que para cuando se está tratando de encontrar esa distancia del equilibrio, simplemente desde este balance de energía, lo que se dice es que el pues el X, es decir, la calidad corresponde a 1, porque teóricamente eso es lo que estuviese pasando. Entonces, esta es la expresión para ZE cuando está en el equilibrio, porque ya se hizo el cambio de que es 1, que es correspondiente pues al K y a la calidad máxima, pues. En cambio, ya tenemos la expresión de ZA, que es esa distancia donde va a pasar esa transferencia total, sin embargo, ajustado ya al caso del desequilibrio. Entonces me dice la variación de la calidad de vapor real XA en la longitud de Z menor a ZA, teniendo en cuenta el factor K. Entonces, esta es la equivalente a la anterior, sino que aquí yo ya estoy teniendo en cuenta en el numerador el factor K, que al despejarla para encontrar esa distancia ZA, ya me está entrando a corregir que esa cantidad de energía también se está disipando hacia el gas. Y esta sería pues como la expresión para encontrar el ZA. Combinando las dos ecuaciones anteriores, pues yo tengo una relación de K que me dice que puede ser equivalente tanto las calidades como, y que esto a su vez puede ser expresado como la relación entre las distancias. Eso simplemente pues me vuelve y me aclara que esto también es, que esto es pues que esto es función de la ecuación anterior, o sea, del calor transferido. Listo, la temperatura real máxima del vapor está pues por esta expresión, va a ser inicialmente la temperatura de saturación más este otro factor que aquí tiene en cuenta ese desequilibrio en este término, que es la temperatura. Por ejemplo, este 1 menos K ejemplifica que es la temperatura que el sistema suministra al vapor, comparado que cuando está con el equilibrio no se tiene en cuenta esa desviación. Bueno, mecanismos de transferencia de calor. O sea, los mecanismos de transferencia de calor que puede pasar cuando la película líquida se seca, pueden ser la transferencia de calor que se da de la pared al vapor, de la pared a la gota, del vapor a la gota, y la transferencia por radiación desde la pared a las gotas, vapor y aguas arriba de la pared. Bueno, entonces, cuando en ductos tenemos dos tipos de, aquí tengo una imagencita, tenemos pues como dos tipos de transferencia de calor, ya sea para flujo anular invertido, que es este de acá, esta fracción de acá, que es cuando las paredes del ducto se secan, sin embargo, hay flujo líquido aún en el centro, como se ve acá. Entonces, para la transferencia de calor a través de una película laminar de vapor, es decir, para el sistema laminar, el coeficiente de transferencia de calor, alfa z, es una distancia z desde el punto de inicio de la película de ebullición, que está dada por esta expresión, donde el recalentamiento de la pared
o sea, el teta de temperatura está dado por la temperatura de la pared menos la temperatura de saturación, que corresponde a este término. Y el valor de C, que es este, depende de las condiciones de frontera, que eso pues es una constante, ya sea si hay un esfuerzo cero cortante interfacial o si la velocidad interfacial es cero. Entonces esta es la ecuación que lo describe para el flujo laminar. Ya hemos, pues ya, esta es la conductividad térmica del vapor. Estos términos ya los mencionamos pues en las anteriores ecuaciones. Entonces no voy a como ahondar mucho en eso. Y a su vez también tenemos una expresión para cuando el flujo es turbulento. Entonces aquí tenemos el alfa z con pues con este otro término, con este Reynolds y también con este número de Prandtl y de Grashof. No sé si se pronuncia así. Entonces, también tenemos que todos los números adimensionales se calculan con las propiedades del vapor. Pues entonces aquí está la ecuación específica para determinar este término de acá. Y sí, o sea, es más que todo como la expresión como tal. Listo, entonces otro tipo de flujo que también se presenta en ductos se llama la transferencia de calor en flujo en neblina, que ese pues ya también lo explicaron ahorita mis compañeros, que es como si una neblina que fluye a lo largo de un ducto, o sea, son partículas muy pequeñitas del líquido, pues dispersas homogéneamente. Entonces, un modelo de transferencia de calor para el régimen de flujo de niebla debería incluir los mecanismos de transferencia de calor y la temperatura local, así como la calidad del vapor para una fase turbulenta, la convección de la pared a la fase de vapor. Rosnow y Dougal han utilizado la correlación de Ditus-Volter. Entonces, en esta se tiene pues como un Reynolds homogéneo que tiene en cuenta tanto la fase líquida como la de vapor. El mismo número de Prandtl y ya los mismos términos que habíamos visto anteriormente. Bueno, se dice, donde se supuso que la velocidad fuera la velocidad homogénea en UT. Este X de esta expresión, o este es el flux, pues esta es la densidad, y tenemos que X es la cantidad de este término, que X es la cantidad que hay en la fase de vapor, y este 1 menos X es la cantidad en fase líquida. El número de Reynolds del vapor homogéneo está dado por esta expresión. Ellos usaron la cantidad de vapor del líquido en equilibrio en esta expresión para las propiedades evaluadas en la temperatura de saturación. Por ello, este método se utiliza como primera aproximación, o sea, esto está dado bajo las condiciones de equilibrio. Listo, este es como otra forma, otro modelo de aproximación que es un poco más preciso. Está basado pues bajo el cálculo del número de Nusselt y ese se dice que es un poco más preciso porque tiene los límites pues aplicables al sistema, como se ven acá. O sea, tenemos esta expresión y esta fue diseñada a partir de estas condiciones del sistema. Por ejemplo, el diámetro interno que va desde 2.5 a 25 milímetros, la presión que va pues desde este límite inferior al superior, al igual que pues todas las otras variables termodinámicas pues, y físicas del sistema. Listo, la correlación de Grunwald y Delmore representan los efectos de no equilibrio. En primer lugar, el parámetro phi se obtiene de,
esta es una correlación ya para tener en cuenta, pues, cuando no está en el equilibrio, pues, redundantemente, pues, para decirlo. Esta expresión, pues, hay que tener en cuenta que es válida si este phi está entre 0 y pi medios. Entonces, aquí hay una nota aclaratoria de que cuando phi es menor a 0, su valor se establece en 0, pero cuando es mayor a pi medios se establece que es pi medios. Y su número de Reynolds homogéneo está basado en la calidad del vapor del equilibrio que está dado por esta función. Si bien, pues ese es otro factor de corrección. Entonces, pasemos al siguiente. Listo, para valores de mayores que la unidad, XE se fija igual a 1 en las expresiones anteriores, es decir, en estas. Para determinar los valores pues de la temperatura del gas en estado no en equilibrio y su respectiva pues, calidad, el XA, se establece otro balance de energía en el cual la entalpía del vapor pues, sobresaturado en ese estado en desequilibrio está dado por esta entalpía del líquido saturado, mientras que el XE, o sea, la calidad en el equilibrio es la calidad del vapor en el equilibrio, valga la redundancia, y que el HLG es el calor latente de evaporación. Entonces, esta es la expresión que me relaciona a los dos anteriores que ya habíamos visto. Pues el calor latente, la entalpía del vapor sobresaturado y ya la del líquido. Entonces aquí tenemos esta expresión, que entonces que me dice que el cambio de la entalpía que está dado por esto es la entalpía del gas, del líquido, que es igual a la temperatura latente, al calor latente, perdón, más este término, la integral desde del Cp del G por el cambio de la temperatura del vapor, desde la temperatura de saturación hasta la temperatura del vapor sobresaturado. Este término lo que quiere decir es como dicha energía que está suministrada al vapor, que se tiene en cuenta pues cuando el equilibrio cuando no se está en equilibrio. Listo, entonces, la diferencia entre la entalpía del vapor real y la entalpía del vapor en equilibrio es esta expresión que me tiene en cuenta pues pues, el número de la correlación de phi que anteriormente está establecida, y dice que cuando está la calidad en el equilibrio entre 0 y 1, la entalpía del vapor del equilibrio es la del vapor saturado, es decir, se hace pues como esta aclaración o suposición. Y se dice, pero que cuando es mayor a 1 se tiene esa otra expresión. Entonces, finalmente, el coeficiente de transferencia se define como alfa, alfa Q sobre la temperatura de la pared menos la temperatura del gas sobresaturado, y se obtiene pues, y que se obtiene a partir de esta expresión. Ya pues pues simplemente ya es como la ecuación pues de los sistemas para encontrar cuándo está pues el coeficiente de transferencia en este tipo de sistemas, y me dice que el subíndice GF en estas expresiones indica que las propiedades del vapor deben ser evaluadas a la temperatura de la película, y que esta se puede dar por la temperatura de la pared más la temperatura del gas sobresaturado dividido 2.
Bueno, el modelo de Ganek-Rousseau, el flujo de calor total en el flujo de niebla se supone que es la suma de la convección de la pared al vapor y de la pared a la gota y la radiación. QR, que está expresado pues como el término de la radiación. O sea, es lo mismo que ya habíamos, es similar a la ecuación que habíamos visto inicialmente cuando estábamos viendo la comparativa de los dos sistemas en equilibrio y en desequilibrio, solo que yo aquí ya estoy metiendo pues el concepto, el término de la radiación. Y dice que la contribución de convección de pared al vapor se obtuvo mediante la introducción de la velocidad real del vapor en la correlación del flujo turbulento McAdams, así como se ve. Con la fracción de los huecos E, mientras que las propiedades físicas evalúan a la temperatura de saturación, el flujo total de calor radiante a las paredes, a las gotas y del vapor y al vapor está por eso. O sea, esa ya es la ecuación propia para la radiación de ese sistema. Forma de convección a las gotas. Entonces, esta es otra ecuación que me relaciona, pues que me expresa cuánto es el flujo de calor debido que van a las gotas que inciden en la pared. Y entonces esta es la expresión pues que me lo describe junto con pues que este término, esta expresión de acá viene con una velocidad de asentamiento que está definida pues por eso, por un flux. Ya pues hemos visto la mayoría de estos. Y que el FCD es el factor de deposición acumulativa y que el FG es el factor de fricción en una sola fase calculada con el número de Reynolds efectivo del vapor. Esta pues es otra aproximación ya con Nusselt para también sacar ese factor de transferencia de calor por convección del vapor sobrecalentado a la gota. Entonces esta simplemente es otra expresión con Nusselt para poder sacar esa transferencia. En esta pues ya incluimos el diámetro de las gotas, el UG que es la velocidad del vapor, el UD la velocidad de la gota y el número de Prandtl también se basa en las propiedades del vapor. Aquí está el número de Prandtl y ya que la transferencia del calor a la gota está pues por este término, de acuerdo pues proveniente de las ecuaciones anteriores, donde la temperatura del gas sobresaturado es la temperatura del vapor calentado y TD es la temperatura de la gota. O sea, drops. Cada vez que sea D es porque es de la gota de drops. Y TD se supone que es la temperatura de saturación. Ya estas son las referencias. Bueno, ¿hay preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, pues este es el tema del día de hoy, o sea, todas las correlaciones para ebullición en ductos horizontales, los ejemplos de cómo calcular el flux crítico en un proceso de ebullición y todos los procesos de no equilibrio termodinámico y cómo realizar los cálculos para la evaporación
en no equilibrio termodinámico, lo mismo que los flujos anular y el flujo en niebla. Y por último, la parte de ebullición de gotas, que esos son como los temas que trabajamos en el día de hoy. O sea, todas las correlaciones requeridas para este tipo de procesos. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el viernes, ya con el tema de condensación. Bueno, por ahí hay un grupo. Sergio. Sergio me dijo que Sí, tenían señor. algunas preguntas. Sí, profe. De ahorita la entrega 2. ¿Cómo que ahí no? Es sobre la entrega de la exposición 2. Listo, listo, listo. ¿Cuáles son las preguntas entonces? Profe, ¿Cuáles son las inquietudes? permítame, pues, o sea, lo que pasa es que en la entrega 2 nos dice que toca mostrarle el diseño del intercambiador y también pues el control, ¿cierto? Mi pregunta es, o sea, simplemente le mostramos como las fórmulas que deberíamos utilizar para cada intercambiador y el tipo de control que le podríamos utilizar, porque es que igual la pregunta... ¿Me podrías volver a repetir? Disculpa que aquí estaba moviendo el celular y el sonido, entonces Ah, no pude atender lo que me estabas diciendo. tranquilo. O sea, es que en el documento, la exposición 2 nos dice que nos toca mostrar lo que es el diseño, pues, o sea, el mecanismo de diseño y también el control que deberíamos utilizar para el intercambiador. Pero en la 3 nos aparece lo mismo, sino que como con un ejemplo. Entonces mi pregunta es, ahorita solamente sería mostrarle como las ecuaciones que deberíamos utilizar. Claro, esa es la idea, esa es la idea. O sea, en la exposición 2, la exposición 2 es la parte, digamos, de todas las ecuaciones requeridas para el diseño, pero ecuaciones. Y lo mismo en la parte de diseño como en la parte de control. Listo. Pero no se requiere realizar ningún cálculo. El cálculo ya con el ejemplo desarrollado en un sistema dado, que ustedes deben escoger el sistema en donde está el intercambiador de calor. O sea, el intercambiador de calor no es un intercambiador de calor y ya, sino un intercambiador de calor dentro de un proceso. Entonces, el diseño del intercambiador de calor dentro de un proceso es la entrega 3. La 2 es solamente las ecuaciones. No hay que hacer ningún cálculo. Ah, listo, profe. Pues sí, ya. Esa era mi duda. Si era solamente como... Bueno, sí, listo, listo, Muchísimas listo. gracias. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda? Sí. En la semana entrante. El miércoles, porque la próxima clase, momentico, yo me fijo acá en el programa calendario. La próxima clase sería condensación, pero, a ver aquí qué. Programa del curso, programa calendario. Sí, tenemos en el programa calendario convección, ductos verticales, condensación.
Y en condensación sería el próximo miércoles. Y después vienen 3 módulos. Aquí figuran 2, porque pues, lo que pasa es que lo puse 2 y no lo modifiqué o lo dejé en 2, es porque normalmente pues los grupos no son tan grandes, entonces son 2 clases de exposiciones. Y donde yo mueva los módulos, tengo que cambiar todos los módulos en toda la parte del curso. Entonces, el próximo viernes es condensación y los 3 módulos siguientes son la segunda exposición. Es decir, semana y media. La semana entrante y lo que quiere decir es que el próximo viernes en 15 tendríamos el segundo parcial, que es el de convección. ¿Queda claro? Listo. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más inquietudes, entonces nos vemos el próximo viernes. Bueno, hasta luego. Profe, muchas gracias. Bien, chao. Hasta luego, profe. Bien, hasta luego. Gracias. Eso de un sistema de control es en el Simulink, ¿mandar generar un sistema de control para ese intercambiador ya o a qué se requiere ahí? No necesariamente en el simulín, o sea, en la parte de las ecuaciones, entonces me refiero a hacer el balance de masa, el balance de energía, la diferencia entre el balance de energía en estado estacionario y transitorio con el objetivo de obtener las variables de desviación y la integración de la ecuación. O utiliza, bueno, pero ya ahí inclusive casi que lo podrían dejar ahí, porque ya lo otro, bueno, lo pueden obtener es en el Simulink. En el Simulink ya meten las ecuaciones, pero tendrían que obtener las funciones de transferencia. O sea, si la idea sí es llegar hasta las funciones de transferencia. Y ya. O sea, no necesariamente meterlo en el Simulink. Reemplazar números en todo. Exactamente. Yo busco una opción de tocar el diseño y implemento del sistema solar de 500X. Entonces debemos traer un intercambiador de microcanales. Entonces yo buscando como datos para crear canales, solo encontré profe, el control y el diseño y los flujos para una planta solar de 3 centímetros. Y ya le hacen los microcanales como de 5 micrómetros cada uno, 15 microcanales, el enfriamiento a una planta como de 3 centímetros. Podemos hacer eso por el trabajo. Claro, porque es que esa de 3 centímetros, ¿a cuánto equivale? Como a ver, bueno, 3 centímetros cuadrados, ¿es? No, 3 centímetros de largo y como 1 centímetro de ancho, chiquitito, ¿sabes? Le podemos hacer el control a eso. Bueno, hagan el control. Es que la verdad no encontré más anchos y los microcanales son chiquiticos. Claro, porque si es de esas dimensiones, es muy pequeño. Claro, hasta que se puede escalar, porque es que de todas maneras, mira que esa es la gran ventaja de la parte de los microcanales, que yo coloco diferentes módulos iguales, entonces si tenés 3 por 1, tenés 3 iguales, entonces ya tenés 3 por 3. Perdón,
9 por 3. ¿Es que la profe lo escalo o puedo trabajar con una plata? O sea, depende de dónde lo vas a utilizar. Tiene que ser una aplicación real. Claro, una aplicación, esa es la idea, que tenga una aplicación. Ah, bueno. Claro, la idea es que tenga una aplicación. Muchas gracias, profe. Bueno, listo, hasta luego.